Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Gracias a Dios que estamos juntos este viernes. Vamos a orar, mis amados. Necesitamos que la presencia del Señor esté sobre nosotros. Mi Dios y Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque estamos en tu presencia, Señor, y estamos buscando, Señor, conocer más de la palabra. Enséñanos, Señor, para que nosotros podamos compartirlo con otros, que para que ellos puedan creer en ti y conocerte como nosotros hemos llegado a conocerte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Ayer jueves estuvimos viendo cómo la gente se escandalizaba del Señor, tropezaban en la palabra que realmente significa escandalizar, de escándalo, de tropezar con algo. Tropezaban porque no querían recibir al Señor y por eso lo rechazaban. ¿Cómo es posible que mi amigo sea el Mesías esperado? ¿Cómo es posible? Pero ahora vamos a estudiar en el versículo de Mateo 13:58 y dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y mis amados, es uno de los versículos tristes de la Biblia. Que el Señor Jesús, la incredulidad de la gente ató sus manos y no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que creamos que es Dios y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que creer en el Señor Jesús. La gente no creyó, era una incredulidad. El Señor Jesús murió por los pecados, por todos los pecados, menos por uno, por la incredulidad. Porque si no crees, ¿cómo vas a recibir de Dios? ¿Cómo vas a recibir la bendición? ¿Cómo vas a recibir? Yo estoy convencida de que si Judas Iscariote hubiera ido a la cruz y le hubiera pedido perdón a Jesús, el Señor Jesús lo hubiera perdonado y hubiera quedado todavía como apóstol. Pero en vez de ir a la cruz, fue a suicidarse. ¿Por qué? Porque dejó de ver a Jesús. Porque su mirada ya no estaba en Jesús. Porque ya estaba con incredulidad. No creyó que Jesús pudiera perdonarle lo que había hecho al venderlo. Pero el Señor Jesús estaba orando para perdonarnos a todos. Así que la incredulidad, mis amados, nos quita el ver milagros, el recibir milagros. Dice que el que no cree ya es condenado. Entonces tenemos que creer, tenemos que crecer en fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Lucas 22:67 dice, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Aun cuando yo se los dijere, aun cuando han visto los milagros, han visto cómo he resucitado a Lázaro, han visto cómo le limpié al leproso, le abrí los ojos al ciego, levanté al paralítico y no lo creen. No lo creen, porque tu corazón está endurecido de incredulidad. En Juan 3:11 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Hermanos, hay tanta gente con su corazón endurecido que aun cuando ven el testimonio que Dios ha hecho en nuestras vidas, no creen y no quieren creer. No quieren creer. Y tenemos que hablarles, mostrarles la bondad de Dios, mostrarles el poder de Dios, manifestarles a ellos el poder del Señor. Damos gracias a Dios, porque tú y yo, cuando se nos habló de la palabra, abrimos nuestro corazón y recibimos la palabra por fe. Por fe recibimos la palabra. Tenemos que andar en fe.
En Juan 4:48 dice, entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero también dijo, bienaventurado el que sin ver cree. Y tú y yo no hemos visto a Jesús vivo, lo vimos ahora resucitado y hemos creído. Pero ellos lo vieron cara a cara, lo conocían, lo conocieron desde niños, pero no creyeron. No creyeron. Fíjense cómo dice ahí en Juan 10, el versículo 24 y 25. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les dijo, os los he dicho y no creéis. La obra que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y no me creen. Qué tristeza de haber habido en el corazón de nuestro Señor, de ver que su propia familia, que sus vecinos, sus amigos, no podían creer en las obras que Él hacía. Porque ¿sabes qué, mi amado? La incredulidad produce frutos amargos. La incredulidad produce frutos amargos. La incredulidad hiere al incrédulo, hiere su corazón, lo endurece. La incredulidad hace que pierdas vida abundante en este mundo, y la incredulidad hace que pierdas la vida eterna en el cielo, porque no crees, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario creer, es necesario crecer en la fe. Creerle, si Dios lo dijo, yo lo creo. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, no lo creo. Si la Biblia dice que una ballena se comió a Jonás, yo lo creo. Y si la Biblia hubiera dicho que Jonás se hubiera comido a la ballena, yo lo hubiera creído. Pero dice que la ballena se comió a Jonás y luego lo devolvió. Y yo lo creo, porque la Biblia lo dice. Tenemos que creer. Dice Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué dura palabra. Es condenado. Cuando el Señor Jesús murió para que fuéramos salvos, no condenados, salvos. Salvos, es lo que Él vino a darnos, salvación a nuestra vida y a nuestra alma. Nos vino a salvar del infierno y de la muerte. Tenemos que entender. En Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39 y al 40, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Se fijan cómo la incredulidad nos quita de recibir los regalos de Dios? Nos quita de recibir los dones, el fruto del Espíritu, porque no creemos. En Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el lenguaje actual dice, para que tengan vida plena. Y eso es lo que el Señor quiere, que tengamos una vida plena. La incredulidad cegó los ojos de los vecinos de Jesús. Cegó los ojos haciéndolos incrédulos. Imagínate todo el bien que hubieran podido haber recibido. Imagínate todos los milagros que el Señor Jesús pudo haber hecho en Nazaret, pero ellos no creyeron. Y la incredulidad les quitó la bendición, porque no pudieron confiar en Cristo, porque lo conocieron de niño, lo conocieron de joven, porque era el hijo del carpintero, porque sus hermanos son mis amigos, y por ello no recibieron.
Imagínate la diferencia a nivel personal. Menos tragedias, menos pruebas, menos tentaciones, hogares quebrantados, bancarrota, enfermedades, accidentes, menos envidia, menos celos, menos prejuicios, menos desengaños, menos desalientos, menos pérdida. Imagínate si el mundo entero estuviera creyéndole a Jesús. No hubiera guerras, no hubiera secuestros, no hubiera animales salvajes, no hubiera terrorismo, no hubiera matrimonios divorciados, no hubiera codicia económica, no hubiera pobreza, hambre y muerte. Pero no quieren creer, no quieren creer. La incredulidad hiere el corazón de Jesús. Le hiere su corazón. Anhelaba darles vida a los de Nazaret. Anhelaba hacer milagros, ayudarlos, levantarlos. Pero como en Nazaret, la incredulidad tan fuerte que estaba, no pudo hacer muchos milagros. Porque la incredulidad mutila el cuerpo de Cristo. Dice Mateo 9:36, y a ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el corazón de Jesús, un corazón lleno de compasión, lleno de compasión. En Mateo 15:32, Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Ese es el corazón de nuestro Jesús, un corazón lleno de amor, de compasión, un corazón contrito delante de su Padre, para darnos lo que necesitamos cuando lo creemos, cuando lo creemos. Dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Herimos el corazón de nuestro Dios cuando lo rechazamos, cuando le rechazamos. Qué triste, mis amados, que su mismo pueblo lo haya rechazado. La incredulidad nos hiere a todos. Dios no puede obrar donde hay incredulidad. La incredulidad lo excluye a Dios, lo quitamos del camino cuando no creemos. Se rehúsa a dejar que obre el poder y el amor de Dios. Han pasado 2000 años, mis amados, que vino Cristo. Sin embargo, el mundo sigue sin ser alcanzado. El mundo sigue negando a Dios. El mundo sigue trabajando con incredulidad. Pero el problema no es de Dios. Él no ha fallado. Los que han fallado es nuestra incredulidad. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta dura palabra en contra de la incredulidad. Señor, no queremos ser incrédulos, sino creyentes. Queremos creerte a ti, creer, Señor, en tus promesas, creer en tu fidelidad, creer que tú eres Dios y que no hay otro como tú. Padre, bendícenos, Señor. Padre, que nosotros podamos creerte y podamos ver, Señor, a nuestra familia convertida, ver a nuestros amigos que se acercan a ti, que nosotros seamos testimonio para todos, Señor.
Te damos gracias por toda esta semana que hemos estado estudiando juntos tu palabra. Instrúyenos, Padre. Te pedimos por el culto del domingo, Señor, que tu Espíritu baje sobre cada persona y que nosotros podamos recibir la palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Nos vemos el domingo. La próxima semana voy a estar en un retiro y voy a estar en Parras, Coahuila, y se batalla mucho con el internet. Así que no vamos a tener estudio ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Hasta el jueves. El jueves los espero a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.